Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que me estén escuchando. Este es un video acerca de la exposición de la unidad 4 de la materia de hidrología superficial del Tecnológico Nacional de México, Campus Cancún. La unidad se llama Evaporación y Uso Consuntivo. Esta unidad contiene 3 subtemas, de los cuales el primer subtema es evaporación y evapotranspiración. El número 2, medición de la evaporación, y el número 3, uso consuntivo. Vamos a empezar con el primer subtema, evaporación y evapotranspiración. En este subtema vamos a hablar acerca de estos dos. Bueno, adentrándonos un poquito más en este subtema y dividiéndolo en dos partes. La primera parte, ¿qué es la evaporación? Bueno, la evaporación se puede definir de distintas maneras, pero en este caso esta definición dice: es el resultado del proceso físico por el cual el agua cambia de un estado físico de líquido al gaseoso, retornando directamente a la atmósfera en forma de vapor. También se hace de un estado sólido, puede hacerse de un estado sólido como es la nieve, el hielo o etcétera, ¿no? Directamente a la atmósfera mediante el fenómeno de sublimación. Debido a que la evaporación es un cambio de estado, requiere de energía para poder efectuar este proceso de evaporación. Y de hecho, en la hidrología, que va aplicado en nuestra carrera, es algo sumamente importante. Bueno, porque en la hidrología la evaporación es una de las variables hidrológicas importantes al momento de establecer el balance hídrico de una determinada cuenca hidrográfica o parte de esta, o en su caso debe distinguirse entre la evaporación desde superficies libres y evaporación desde el suelo. Así como la evaporación se realiza, hay factores que afectan la evaporación. En este caso vamos a analizar 3 factores. El número 1, la radiación solar. La radiación solar afecta la evaporación. La cantidad de energía que llega a la superficie de la atmósfera depende de la posición geográfica del lugar. Bueno, en cómo se encuentre el lugar de una posición geográfica, puede afectar la evaporación de este estado sólido, ¿no? Gradiente de la humedad en altura, tensión del vapor. Es la presión parcial del vapor de agua en el aire. Para cada temperatura del aire existe una tensión de vapor máxima llamada tensión de saturación, a partir de la cual el exceso de vapor se condensa. Y el factor número 3, el viento. El viento también afecta a la evaporación. Se define el viento como la masa de aire en movimiento. El viento puede realizar una obstrucción a esta evaporación. Y bueno, pasando a la otra cara de la moneda, a la otra parte de este subtema, la evapotranspiración. ¿Qué es la evapotranspiración? Bueno, la evapotranspiración se puede definir de muchas maneras, ¿no? Pero podemos resumirla a esto, ¿no? Se trata de la combinación de la evaporación y la transpiración de las plantas. La dificultad de la medición en formas separadas de ambos fenómenos, el contenido de humedad del suelo y el desarrollo vegetal de la planta, obliga a introducir al concepto de evapotranspiración. O sea, una planta hace evaporación y transpira al mismo tiempo como pérdida conjunta de un sistema determinado. Quizás esto pueda ser un poquito complicado de entender. Vamos a ver un video en el cual nos explica un poquito más acertado y nos lo ilustra de qué es la evapotranspiración. La evapotranspiración depende de 2 factores variables que son el contenido de humedad del suelo y el desarrollo vegetal de la planta. Se parece al proceso de la evaporación, solo que la superficie de la cual se escapan las moléculas de agua no es una superficie de agua, sino las hojas de las plantas. La evapotranspiración no es agua que sale de las plantas, sino directamente de la planta se va a la atmósfera, ¿no? La cantidad de agua que realmente vuelve a la atmósfera por
evaporación y transpiración se conoce con el nombre de evapotranspiración real. Esta es la suma de las cantidades de vapor de agua evaporada por el suelo y transpirada por las plantas durante un periodo determinado bajo las condiciones meteorológicas y de humedad de suelo existentes. La evapotranspiración es algo que se ha ido trabajando, ahora es algo que se ha ido descubriendo. Y bueno, la evapotranspiración puede llegar a tener un cálculo. La evapotranspiración puede llegar a tener un cálculo. Y bueno, hay una organización nacional de las Naciones Unidas de la Comida y la Agricultura que nos ayuda a este cálculo. Debido a la dificultad de obtener mediciones previas a la evapotranspiración, esta se puede llegar a calcular a través de datos climatológicos del orden común, habiéndose desarrollado un gran número de ecuaciones empíricas. Hay muchas ecuaciones que se desarrollaron empíricamente, pero no hay nada cierto. Sin embargo, algunos de estos métodos solo pueden ser empleados para condiciones climáticas agronómicas específicas. Actualmente, la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, recomienda el uso de un método llamado Pin-Man-Moit como método estándar para calcular la evapotranspiración de referencia. Este método, bueno, lo avala o lo recomienda esta organización, la FAO, y bueno, es algo que muchos agricultores utilizan para hacer este cálculo de cuánta evapotranspiración sucede o hay en las plantas, ¿no? Y cuánta evapotranspiración se va a la atmósfera. Y debido a que se ha ido desarrollando esto, actualmente se han llegado a hacer software para este cálculo de la evapotranspiración. En este caso, este software este software CrowdPower 8.0, que es un software web, nos ayuda a este cálculo en este caso este software, este programa CrowdPower en una versión 8.0, creo que ya se han ido desarrollando un poquito más. En este caso para Windows es un programa informático para el cálculo de los requisitos de agua de los cultivos y los requisitos de riego en función de los datos del suelo, clima y cultivos. Además, este programa también nos ayuda y nos permite en el desarrollo de cronogramas de riego para diferentes condiciones de manejo y el cálculo del esquema de suministro de agua para diferentes patrones de cultivo. Entonces este programa nos ayuda ampliamente en el cálculo de la evapotranspiración, ¿no? Este programa también puede ser utilizado para evaluar prácticas de riego de los agricultores y para estimar el rendimiento de los cultivos en condiciones de riesgo y de secano. Es impresionante cómo ha ido avanzando la tecnología y hasta que los agricultores pueden llegar a hacer esto, ¿no? Y esto es variación de la evapotranspiración, ¿no? Bueno, y pasando al subtema número 2, la medición de la evaporación. Actualmente hay muchos métodos que se utilizan para esta medición de la evaporación. Y bueno, la evaporación puede medirse por distintos medios de evaporímetros. En este caso así se llaman los medios en los cuales se mide la evaporación. Que estos están formados básicamente por un recipiente en el que se coloca cierta cantidad de agua y se mide diariamente o con la frecuencia que se estime conveniente el cambio del tirante, qué tanto se redujo o qué tanto se redujo el agua y qué tanto cambio hubo ahí en el agua. Actualmente existen distintas formas de evaporímetros, distintos tipos de evaporímetros. Actualmente existen distintos tipos de evaporímetros. Vamos a analizar algunos de ellos. Evaporación de superficies de agua libre. Se mide con evaporímetros, también conocidos como atmómetros o antidómetros. En este caso se muestra más o menos como este recipiente en el cual se pone agua y tiene una manera de medirse, ¿no? Este tiene como principio común la medida de agua, pérdida de evaporación de un depósito de regulares dimensiones,
Los distintos modelos se diferencian entre sí en tamaño, forma, ubicación del terreno, distintas formas, ¿no? Están concebidos para medir la evaporación en embalses o grandes lagos y en general se sitúan próximos a ellos. Generalmente con ellos se obtienen medidas superiores a la evaporación real, por lo que precisan de correctores que dependen del modelo. Hay varios tipos de evaporímetros, hay cientos de ellos. En este caso, este que tenemos aquí es un tanque clase A usado en Estados Unidos, en US, en Weather Bureau. Depósito de cilindro, es un depósito de cilindro de chapa galvanizada de un diámetro de 120 y 25 centímetros de altura, instalado sobre un enrejado de madera a unos 15 centímetros del suelo. El agua previamente medida debe mantenerse en días sucesivos entre 2 señales a 20 y 17.5 del fondo del recipiente. La medición se realiza apoyando en un tubo de nivelación un tornillo micrométrico que tiene un extremo en forma de gancho cuya punta se enrasa con el nivel del agua. El coeficiente de reducción aconsejado para pasar de las medidas del estanque a la evaporación real anual es de 0.7, variando mensualmente entre valor entre 0.6 a 0.8 para regiones de Estados Unidos. ¿Qué les parece si vamos a hacer un video acerca de esto, de este tipo de evaporímetro? Este es un evaporímetro, se conoce como evaporímetro PAM o bandeja tipo A, bueno, de las dos formas. Ahora, la idea de esto es medir cantidad de evaporación. La medición se hace todos los días a las 8 de la mañana y en este caso se hace mediante este tornillo micrométrico. Es un tornillo, tiene 2 escalas. La escala que está en este vástago, la escala vertical, son los milímetros de agua, equivalentes los milímetros a lo que se mide en el pluviómetro. Y una escala acá que me arroja la décima de milímetro. Ahora, ¿cómo se hace la medición? Es sin sacarlo de ahí, Yo con este tornillo, el moleteado que tengo aquí, lo giro de tal forma que esta punta que se ve acá me quede enrasada con la superficie del agua. O sea, se supone que durante las últimas 24 horas llegó a evaporó, por lo tanto esta punta está a la vista, está sobre el nivel del agua. Tengo que hacer bajar esta puntita para que quede ras. Y una vez que ya logré, a buen ojo, ¿cierto? Que tenga buena vista, logré que quede enrasada, hago las lecturas, milímetros de ese milímetro, y lo anoto. Con la lectura del día anterior, a la misma hora, a las 8 de la mañana, hago una resta aritmética y saco una diferencia. Y esa es la cantidad de milímetros de agua evaporada durante las últimas 24 horas. Lo hace todos los días, se hace a las 8 de la mañana. Ahora cuando llueve hay que hacer un proceso previo, en el sentido de que yo medí el agua caída en el pluviómetro, ¿cierto? Y eso tengo que restárselo a lo que yo medí. Y una vez que ya me resté esa cantidad, hago la resta después con los valores del día anterior. Le iba a mostrar delante Bueno, y ese es un video acerca de cómo funciona este evaporímetro de tipo clase A. Y así como este tipo, este que fue el del video tipo clase A, hay distintos tipos de evaporímetros. Está el tanque enterrado, es el más extendido en Estados Unidos, es el tipo colorado. Para instalarlo se hunde en el terreno hasta que una broca queda 10 centímetros sobre él. Es un proceso, ¿no?, que se hace. Y los coeficientes de evaporación real son diferentes a los de clase A. En este caso, por ejemplo, está entre 0.75 o 0.85. No varía mucho, pero es parecido. También existe el tipo
tanque flotante, este es un tipo de vaporímetro, pretende acercarse más a las condiciones de la superficie evaporante real. Es de uso más corriente en Estados Unidos, el tipo Colorado. Se sitúa flotando sobre el embalse o río. En observación, está físicamente ahí en el río, considerando problemas de agarramaje y estabilidad y un chorro de cosas, ¿no? Existen también evaporímetros de balanza, evaporímetros porcelanas y porosas. Uno que me llama mucho la atención es el evaporímetro superficies de papel húmedo. Ese juega un papel muy importante. Juega un papel similar a las porcelanas porosas. En las porcelanas porosas, presentan al aire una esfera Livingstone o un disco Bellanley de bella porcelana porosa en contacto con un depósito de agua que las alimenta ayudando a la presión atmosférica. Se utilizan fundamentalmente como aparatos de investigación, empleándose frecuentemente en estudios de transpiración. Estas son las porcelanas porosas, pero son parecidas a las superficies de papel húmedo. Este modelo es más usado, es el evaporímetro de pinche, que se basa en la idea de humedecer permanentemente un papel expuesto al aire. El depósito humedecedor se basa en... El depósito humedecedor es un tubo graduado que se coloca invertido a la boca del aire hacia abajo. Esta se tapa con el papel secante, como se ve en la imagen, sujeto por medio de una arandela metálica. La evaporación produce el secado del papel y una succión de agua del depósito. Se mide el descenso de agua en el tubo. Este es muy fácil de hacer, muy fácil de realizar, evaporímetro de pinche. Y normalmente el evaporímetro de pinche se coloca en el interior de la garrita meteorológica. Algunas correlacionales entre medidas de evaporímetro de pinche y un estanque flotante obligan a multiplicar las medidas del pinche por 0.8 para igualar a las del estanque. Otros autores dan los valores de 0.45 o 0.60 para el mismo coeficiente, pero realmente este tipo de evaporímetro da grandes errores. Es más común, es más fácil, pero da muchos errores. Y también se pueden hacer medidas de la evaporación desde suelos sin vegetación. Estas se hacen en estanques lisimétricos y lisímetros, parcelas experimentales. Estos ambos tipos utilizan también para medir evapotranspiración cuando el suelo esté cubierto por vegetación. Estas fueron algunas de las medidas de cómo medir la evaporación. Y pasando al siguiente subtema, 4.3, uso consultivo. ¿Qué es el uso consultivo? El conocimiento de la evapotranspiración o el uso consultivo es un factor determinante en el diseño de sistemas de riego, incluyendo las obras de almacenamiento, conducción, distribución y drenaje, especialmente el volumen de una presa para abastecer a una zona de riego depende de una gran medida del uso consultivo. Y el uso consultivo con consumo es cuando el agua, una vez usada, no se devuelve al medio donde se ha captado o no se la devuelve de la misma manera que se ha extraído. En México se usan fundamentalmente dos métodos para el cálculo del uso consultivo: el de Thorne-White y el de Bladit-Cribb. El primero, por tomar en cuenta solo la temperatura media mensual, arroja resultados estimativos que pueden usarse únicamente en estudios preliminares o de gran visión, mientras que el segundo método es aplicable a casos más específicos. Vamos a analizar estos dos métodos a continuación. El método Thorne-White, este método fue desarrollado en 1994, calcula el uso consultivo mensual como una función de las temperaturas medias mensuales durante esta fórmula, que dice que
U, que es el uso consultivo en el mes J, el mejor mes que sea en centímetros, va a ser igual a 1.6 multiplicado por K. K es la constante que depende de la latitud y el mes del año, que vamos a ver esta tabla 4.3. Esos dos multiplicados por 10 TJ, que TJ es la temperatura media en el mes que sea en Celsius, sobre I, que son constantes, y A, que también es constante. Que I también se puede calcular. La constante I es el índice de eficiencia de temperatura y A se calculan de la siguiente manera. Bueno, tenemos aquí que I es igual a la sumatoria de los meses I minúscula por los meses que sean, donde IJ es la temperatura entre 5 exponencial al 1.514. IJ el número del mes que sea, que es, y A se calcula igual a 675 por 10 a la 9 por I al cubo menos 771 por 10 a la menos 7 I al cuadrado más 179 por 10 a la menos 4 y más 0.49. De esta manera se calculan estas dos constantes de I y A, que nos sirven para la fórmula del uso consultivo en el mes que sea en centímetros, ¿no? El uso del consumo de ¿no? Esta es la tabla 4.3 K, donde vemos que la latitud y los grados, y en este lado de la tabla enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, en la latitud que sea, de ahí lo agarramos para sustituirlo en la fórmula en el valor K, y de esta fórmula podemos obtener el uso consultivo por este método de Thorne-White. Y pasando al siguiente método, el método de Bradley-Crye. En este método se toma en cuenta, además de la temperatura, las horas del sol diarias. Eso es muy importante. El tipo de cultivo, la duración del ciclo vegetativo, la temporada de siembra y la zona. El ciclo vegetativo de un cultivo es el tiempo que transcurre entre la siembra y la cosecha, y por supuesto varía de cultivo a cultivo. Vamos a ver más adelante en una tabla 4.4 se presentan los ciclos vegetativos de algunos cultivos más comunes aquí en México. Si se desea estimar la evotranspiración durante un ciclo vegetativo completo, se puede emplear esta fórmula. Dice que ET es igual a KG por F, donde ET es la evotranspiración durante el ciclo vegetativo en centímetros, F es el factor de la temperatura y luminosidad, y KG es el coeficiente global de desarrollo. El coeficiente global de desarrollo KG varía entre 0.5 y 1.2, que veremos en la tabla 4.4 que se demuestran algunos de los valores de KG para diversos cultivos. El factor de temperatura y luminosidad F se calcula de la siguiente manera. Podemos ver F, que es el factor de temperatura y luminosidad, se puede calcular de la siguiente manera, que F es igual a la sumatoria de fuerzas sobre N, y es igual a 1 por phi, donde N es el número de meses que dura el ciclo vegetativo. Phi se puede calcular con PI por y sobre la temperatura media del mes más 17.8 entre 21.8. De esa forma se calcularía F. Y cuando la zona es árida, los valores I, subíndice I, se multiplican por factor de corrosión KI, que se calcula de la siguiente manera, que es K subíndice TI es igual a 0.03114 TI más, que TI es la temperatura media del mes, más 0.2396.
Cuando se desea determinar valores de la evapotranspiración en periodos más cortos de un ciclo vegetativo, por ejemplo de un mes, se utiliza la fórmula E subíndice TI, que es igual a K subíndice CI por phi, que se utiliza casi lo mismo, nada más que se cambia que solo se utilizan los ciertos meses del ciclo vegetativo, o el ciclo de los periodos más cortos del ciclo vegetativo. Bueno, que donde E subíndice TI es la evapotranspiración durante el periodo y se calcula con la fórmula que ya habíamos visto, y phi y TI pues corresponde al periodo considerado, y KCI es un coeficiente de desarrollo parcial. K subíndice CI se puede determinar mediante parcelas experimentales instaladas en el sitio de interés que queramos ver, o bien usando los valores medios mostrados en la figura o en la tabla 4.4. Y como podemos ver aquí en las diapositivas, aquí tenemos la tabla 4.4 en la cual se muestra el cultivo, ciclo vegetativo, coeficiente global de KG. Bueno, por ejemplo, tenemos aquí el aguacate, el ciclo vegetativo es el perenne y el coeficiente global es KG 0.50 a 0.51, 0.55, puede variar, ¿no? Por ejemplo, el camote, tenemos el camote, es un cultivo, el ciclo vegetativo es de 5 a 6 meses y su coeficiente global KG es 0.6, 0.60. El chile, que es algo muy famoso aquí en México, muy comido por los mexicanos, tiene un ciclo vegetativo de 3 a 4 meses y el coeficiente global K subíndice G es 0.60. Que bueno, ese es un ejemplo. Vamos a otro ejemplo. Aquí más abajo tenemos el jitomate. Otro ejemplo, tenemos aquí el jitomate. El ciclo vegetativo es de 4 meses y el coeficiente global K subíndice G es de 0.70. Entonces varía, depende del tipo de cultivo. Y bueno, esto nos ayuda a ver qué tanto uso o consultivo hay en estos vegetales, ¿no? Ejemplo muy rápido y sencillo para poder entender cómo se calcula la evapotranspiración referencial. Tenemos como datos que yo estoy haciendo un sembrío X en el mes de abril. La zona en la que estoy sembrando tiene una latitud de 45 grados y estoy ubicado al sur. Entonces, sabemos que la fórmula de Blanik-Ridel es la siguiente. Lo que sigue es hallar, en primer lugar, la temperatura. La temperatura promedio se halla en factor o en función de la temperatura máxima y mínima del determinado mes, que es el mes de abril. Entonces, yo saco los datos de mi estación meteorológica, o en otro caso puedo medirlo manualmente. Lo que voy a hacer es hacer la sumatoria de todas las temperaturas máximas y lo mismo haré con la sumatoria de mis temperaturas mínimas. Lo que sigue es dividir estas temperaturas por el número de días del mes, que en este caso abril tiene 30 días y lo divido entre 30. Lo mismo va para la temperatura mínima. Luego de esto, lo que hacemos es sacar el promedio, que es mi temperatura media. Entonces, mi temperatura media sería igual a la sumatoria de mi temperatura máxima más mi temperatura mínima, todo esto dividido entre 2. Entonces voy a tener una temperatura promedio mensual de 5.82 grados centígrados. Lo que sigue es hallar el valor de P. Para esto voy a hacer uso de la siguiente tabla, donde está dividido por meses, por latitudes y por hemisferios.
Tengo como dato que estoy en el hemisferio sur, con 45 grados de latitud, y estoy en el mes de abril. Nos ubicamos en el hemisferio sur. Luego buscamos el mes de abril. Lo que sigue es tabular con la latitud que me dan, que es 45. Entonces el valor que yo estaría necesitando sería el de 0.24. Estos valores lo voy a poner en la fórmula para poder hallar la evapotranspiración referencial. Va a ser igual a el P, que es 0.24. Esto multiplicado por 0.46 por mi temperatura promedio, que es 5.82 grados centígrados, más 8.13, ¿verdad? Cerramos paréntesis y damos enter. Entonces, mi evapotranspiración referencial va a ser igual a 2.59 milímetros por día. Para poder hallar una evapotranspiración real o potencial, deberíamos multiplicar este valor por el coeficiente de cultivo de un determinado sembrío. En el caso de que yo esté sembrando algodón, este algodón va a tener un coeficiente de cultivo que va a ser multiplicado a este valor para poder obtener así un cálculo más real. Eso es todo. Espero que haya sido de ayuda. Y bueno, eso sería todo de mi parte acerca de la exposición de la unidad 4, evaporación y uso consultivo. Nos vemos en la próxima.